El cierre del estrecho de Hormuz no resultó tan grave como muchos imaginaban. Es cierto que, como respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, la Armada iraní emitió un aviso por radio marítima VHF declarando que, desde ese momento, quedaba prohibido el tránsito por el estrecho. Ninguna embarcación, sin importar su tipo, podía cruzar hasta nuevo aviso. Para reforzar esa advertencia, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica lanzó ataques con misiles y drones contra barcos que intentaron atravesar la vía, enviando una señal contundente y frenando el tráfico casi por completo. También es verdad que, antes del conflicto, cerca del 20% del petróleo mundial pasaba por este punto crítico. Sin embargo, la producción global de crudo en marzo de 2026 solo cayó alrededor de un 8%. Aún así, los precios se dispararon cerca de un 60%, es decir, más de 7 veces el impacto real en la oferta. Aunque parezca contradictorio, esto refleja la complejidad de los mercados petroleros internacionales. El Golfo, sin duda, sigue siendo la región más relevante en la producción mundial de petróleo. La región concentra tanto las mayores reservas como los costos de extracción más bajos, por lo que no resulta extraño que se haya convertido en uno de los mayores focos de riqueza del planeta. El país más pequeño ubicado en esta vía estratégica, Bahrein, apenas más grande que una gran ciudad, se mantiene como el 35º productor mundial, con cerca de 200.000 barriles diarios, aunque su economía está bastante diversificada y no depende exclusivamente del crudo. Ha apostado por la refinación, en gran medida vinculada a Arabia Saudita además, de sectores como la manufactura y las finanzas. Su vecino, Qatar, sigue un patrón parecido. Produce alrededor de 1,3 millones de barriles diarios y ha logrado ampliar su economía gracias a su fuerte especialización en gas natural. Su ciudad industrial de Ras Laffan es responsable de aproximadamente el 20% del suministro mundial de gas natural licuado. Luego aparece Kuwait, el 10º mayor productor global con unos 2,6 millones de barriles al día. En este caso, la diversificación es limitada, ya que el petróleo domina casi por completo su economía. Estas 3 naciones, Bahrein, Qatar y Kuwait, enfrentaron una situación crítica tras el cierre del estrecho de Hormuz, debido a su fuerte dependencia del tránsito marítimo para exportar energía. El impacto fue severo para sus economías, aunque a escala global resultó más contenido, ya que en conjunto representan apenas el 16% de la producción del Golfo, lo que limita su influencia sobre los precios internacionales. El resto de países del Golfo se encuentran en una posición distinta, incluso más favorable. El siguiente gran productor, Emiratos Árabes Unidos, genera alrededor de 4,1 millones de barriles diarios, superando a los 3 anteriores combinados. Además, cuenta con una ventaja clave: una pequeña franja costera fuera del estrecho. Aunque gran parte de su producción se ubica dentro del Golfo, desde 2008 comenzó a desarrollar un oleoducto estratégico para reducir su dependencia de esta ruta marítima. Mientras tanto, los comunicados oficiales del gobierno solían enfocarse en la reducción de costos y en la rapidez de las exportaciones al evitar el estrecho de Hormuz. Pero el objetivo real era evidente. Irán llevaba años amenazando con bloquear este paso estratégico, y los Emiratos Árabes Unidos sabían que esa posibilidad era totalmente viable. El estrecho tiene apenas unos 20 kilómetros de ancho, y las rutas de navegación son aún más estrechas, por lo que bastaría con colocar minas o lanzar ataques con misiles para impedir el tránsito marítimo. Antes del conflicto, una parte importante del petróleo emiratí se cargaba en buques desde la isla de Das, pero una ligera mayoría ya se transportaba mediante oleoducto hasta el puerto de Fujairah. Esto permitió que el país estuviera relativamente preparado cuando la amenaza finalmente se materializó. Irónicamente, el propio Irán, que es el 7º mayor productor mundial, había desarrollado una estrategia muy similar. Antes de la guerra, su principal punto de exportación era la isla de Karg. Al igual que en los Emiratos Árabes Unidos y en la mayoría de sus vecinos, la costa iraní del Golfo es poco profunda. Por eso, la isla de Karg, conectada por oleoductos a los campos petroleros, permite que los grandes buques cisterna atraquen y carguen a plena capacidad. A pesar de producir unos 4,2 millones de barriles diarios, cerca del 90% de las exportaciones de Irán salían por este único punto. Una concentración extremadamente alta.
Pero al igual que otros países del Golfo temían un cierre del estrecho de Hormuz, para Irán esa ruta también era vital. Por eso desarrolló un oleoducto hacia el otro lado del estrecho, con salida en el puerto de Yazd. Antes del conflicto, esta terminal se utilizaba poco, pero se estima que podría manejar alrededor del 15% de las exportaciones con la infraestructura actual, e incluso más con mejoras. Irak, sin embargo, enfrenta un escenario distinto. Su acceso al Golfo es muy limitado, por lo que depende de plataformas marítimas para cargar la mayor parte de su petróleo. A diferencia de Irán o los Emiratos, no cuenta con una salida alternativa directa fuera del estrecho. En su lugar, dispone de un oleoducto que llega hasta Turquía, evitando no solo Hormuz, sino también el Canal de Suez, una ruta que en años recientes ha sido inestable debido a ataques a embarcaciones en la región. En teoría, esta conexión es estratégicamente muy valiosa. Sin embargo, en la práctica ha sido poco confiable por la fragilidad política interna. El ducto atraviesa la región del Kurdistán, que mantiene tensiones constantes con Bagdad sobre el control de las exportaciones. Estas disputas han convertido la infraestructura en una herramienta de presión política, haciendo que su funcionamiento dependa del clima político del momento. De hecho, en los últimos años ha estado mayormente inactivo. Eso cambió tras el cierre del estrecho, cuando se alcanzó un acuerdo entre Bagdad, el Kurdistán y Turquía semanas después del inicio del conflicto. Se cree que esta ruta podría escalar hasta unos 600.000 barriles diarios, cerca del 15% de las exportaciones previas a la guerra. Finalmente, está Arabia Saudita, el verdadero gigante petrolero del Golfo y el único con salida al Mar Rojo. Esta ventaja le permitió desarrollar un sólido plan de contingencia. Su oleoducto este-oeste, de unos 1.200 kilómetros, fue construido tras la guerra Irán-Irak. Aunque Irán nunca llegó a cerrar el estrecho en ese conflicto, ambos bandos atacaron petroleros, y Arabia Saudita anticipó que un bloqueo total era una posibilidad real. No está completamente claro cuánto volumen puede desviar el país por esta vía, pero el oleoducto tiene capacidad para transportar hasta 5 millones de barriles diarios, con potencial de ampliarse a 7 millones si se adapta a una línea paralela de gas para transportar crudo, según estimaciones de analistas. La principal limitación está en las terminales de carga de buques cisterna, especialmente en el puerto de Yanbu, cuya capacidad se estima en unos 5 millones de barriles diarios. Aún así, se trata de un volumen enorme, suficiente para que Arabia Saudita mantenga su posición como el tercer mayor productor mundial incluso tras el cierre del estrecho de Hormuz. En conjunto, estos 4 oleoductos aportan una capacidad significativa de exportación, amortiguando el impacto del bloqueo. A esto se suma el hecho de que, pese a la restricción, algunos buques cisterna lograron atravesar el estrecho. En su mayoría transportaban crudo iraní o vinculado a sus aliados, pero aún así contribuyen al suministro global, ejerciendo presión a la baja sobre los precios. Aunque el recorte de oferta ha sido relevante, al considerar todos estos factores, su impacto real resulta menor de lo que sugieren los titulares. Entonces surge la pregunta: ¿por qué una caída del 8% en la oferta provocó un aumento del 60% en los precios? La respuesta está en el concepto económico de la elasticidad de la demanda, es decir, cómo reacciona el consumo ante cambios en el precio. Algunos productos, como los cereales, son altamente elásticos. Si suben de precio, los consumidores simplemente optan por otra marca o alternativa. En estos casos, pequeñas variaciones de precio generan grandes cambios en la demanda. El petróleo, en cambio, es extremadamente inelástico. No existen sustitutos inmediatos. Los vehículos de combustión lo necesitan para funcionar, y gran parte de los desplazamientos diarios, como ir al trabajo, hacer compras o llevar a cena a los hijos a la escuela, pueden eliminarse fácilmente. Incluso los viajes opcionales rara vez se cancelan solo por un aumento en el precio del combustible. Además, el consumo no se limita a los vehículos particulares. Una gran parte corresponde al sector comercial e industrial, donde la demanda es aún más rígida. Las empresas de transporte, por ejemplo, no dejan de operar cuando suben los precios. Simplemente trasladan ese costo. A largo plazo, la situación puede cambiar. Las personas pueden adoptar vehículos eléctricos o modificar sus hábitos. Pero en el corto plazo, la elasticidad de la demanda del petróleo es muy baja, cercana a menos 0,1. Esto significa que una reducción del 8% en la oferta requiere un aumento desproporcionado en los precios para equilibrar el mercado. Sin embargo, ni siquiera esto explica completamente el alza.
Aquí entra otro factor clave: los mercados financieros. Actores como los traders de materias primas influyen significativamente en los precios mediante compras físicas y contratos futuros. Si anticipan una escasez, compran masivamente, elevando los precios incluso antes de que la escasez se materialice. Esto genera un efecto de profecía autocumplida. Los precios suben porque el mercado cree que subirán. Así, los movimientos diarios reflejan tanto la realidad como la percepción colectiva. Curiosamente, en los primeros días del conflicto en Irán, la reacción del mercado fue relativamente moderada. Tras los ataques iniciales de Estados Unidos e Israel, los operadores tuvieron el fin de semana para evaluar la situación. Aún así, el lunes los precios solo subieron un 6%, el martes menos de un 5%, y el miércoles se mantuvieron prácticamente estables, incluso cuando aumentaban los reportes de ataques y las aseguradoras comenzaban a retirar coberturas en la región. Lo que ocurría era que, como suele pasar, las decisiones de los traders de materias primas estaban fuertemente influenciadas por la narrativa dominante. En los primeros días del conflicto, predominaba la idea de que sería una confrontación limitada y de corta duración. Esto se apoyaba en declaraciones iniciales de Donald Trump, quien afirmó que el objetivo era neutralizar amenazas inmediatas de Irán, sugiriendo una operación militar contenida. A pesar de que históricamente ha habido diferencias entre el discurso y la acción, los mercados tomaron estas palabras como referencia, basándose en precedentes recientes donde las intervenciones estadounidenses habían sido relativamente acotadas. Esto reforzó la expectativa de que el conflicto no escalaría demasiado. Sin embargo, la realidad cambió rápidamente. En cuanto comenzaron los ataques con misiles y drones en toda la región, las principales aseguradoras marítimas del mundo reaccionaron casi al mismo tiempo cancelando las pólizas de riesgo de guerra. Esto tuvo un impacto inmediato y profundo. Un superpetrolero puede valer entre 80 y 130 millones de dólares, y su carga incluso más. Sin seguro, el riesgo es demasiado alto para cualquier operador. Por eso, estas pólizas son indispensables. Existe incluso un organismo clave, el Joint War Committee, que clasifica las zonas de alto riesgo global, incluyendo regiones como el Golfo de Guinea, el Mar Negro, el Mar Rojo y las aguas cercanas a Irán. Dentro de estas zonas, los barcos deben contratar seguros adicionales contra amenazas como misiles, drones o minas. Pero hay un detalle crucial. Estas pólizas pueden cancelarse con apenas 72 horas de aviso. Y eso fue exactamente lo que ocurrió al estallar la guerra. Este factor fue decisivo para que el mercado entendiera la magnitud real de la disrupción. Más allá de los obstáculos físicos, las barreras administrativas y financieras hicieron prácticamente imposible que el petróleo saliera del Golfo. Con el paso de los días, algunas aseguradoras volvieron a ofrecer cobertura, pero a un costo mucho mayor. Las primas de seguro de riesgo de guerra se dispararon más de 10 veces, pasando de alrededor del 0,1% a 0,25% del valor del buque a cerca del 3% por viaje. Esto representa un aumento enorme en los costos operativos, que difícilmente desaparecerá pronto, ya que las amenazas dejaron de ser hipotéticas para convertirse en reales. A medida que avanzaba marzo, el mercado comenzó a asimilar la persistencia del problema. Aunque rutas alternativas empezaron a expandirse y la caída en la oferta se redujo parcialmente, los precios del petróleo se mantuvieron cerca de los $100 por barril. Cada mejora en el suministro era contrarrestada por una creciente preocupación sobre la duración del conflicto. La percepción de estabilidad en el Golfo quedó completamente dañada. Durante años, los mercados habían asumido que esta región estaba relativamente protegida de la inestabilidad del resto de Oriente Medio. Pero la capacidad de Irán para alterar de forma tan drástica el flujo energético global evidenció lo frágil de esa creencia. A partir de ahora, el mercado probablemente incorporará esta incertidumbre como un factor permanente en los precios, al menos hasta que el estrecho de Hormuz deje de ser un punto crítico para el comercio energético mundial. Mientras el estrecho de Hormuz siga siendo clave para la logística energética global, la incertidumbre sobre su funcionamiento continuo probablemente hará que el mundo entero termine pagando más por el combustible. Puede resultar sorprendente saber que los Emiratos Árabes Unidos mantienen un acceso limitado a Internet. Allí no es posible usar servicios como FaceTime o las llamadas de WhatsApp, además de restringir páginas que consideran contrarias a sus normas culturales o religiosas. Este es solo un ejemplo de cómo Internet está lejos de ser completamente global. Algo similar ocurre en Europa,
donde muchos sitios pequeños centrados en Estados Unidos no están disponibles debido al incumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos. A esto se suma el geobloqueo en plataformas de streaming, que limita el acceso a contenido según la ubicación del usuario. Si este contenido te ha aportado valor, suscríbete para seguir desbloqueando oportunidades. Dale al like y nos vemos en el próximo.